Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo para continuar adelante. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. ¿Qué tal, Antonio? Pues vamos con lo que vamos, ¿no? Sí, vamos con otra entrevista. En este caso no va a ser de deporte, sino que va a ser sobre un libro de una sanluqueña que estrena nuevo libro por primera vez. Y nada, vamos, si quiere, a darle paso. Bueno, hay que decir que ya tiene mucha ilusión con esta entrevista en Sanlúcar la Mayor, en esta radio local, que luego todo esto lo subimos a los podcasts de la radio, a nuestras redes sociales, lo pueden escuchar cuantas veces quieran y demás. Y para nosotros, como hemos dicho, es un privilegio, sobre todo porque cuando recibimos el libro, ¿te acuerdas, Alejandro, que además estabas tú aquí, verdad? Sí. No, no te lo esperabas, ¿eh, Antonio? No me lo esperaba. Y cuando vimos el título nos hizo ahí un poco de tilín, ¿no? Por aquello de que lo ven ustedes ahí en nuestra pantalla del Facebook de Soluca Radio. A ver, te voy a ampliar, ahí va, para que todo el mundo lo vea. Lo que tu mente calla, tu intestino lo grita. Correcto. Vale. Pues si te parece, nos vamos ya con sí, esa entrevista, ¿no? Sí, decir que es un libro que, bueno, como tú has dicho, cuando vino y yo leí el título, a mí, o sea, yo dije, coño, es que últimamente sí es verdad que yo estoy teniendo problemas de ese tipo y nunca lo había relacionado con la mente. Ajá. Entonces me abrió un poco la mente y dije, pues mira, es interesante, al menos para mí y para muchísima gente, seguro que ya estamos aquí con Isma. Bueno, hay que decir de Isma que al fin y al cabo esta es su casa porque su hermano, que seguramente pues, nos esté escuchando, estuvo aquí en Sanlúcar Radio hace muchos años en un programa infantil y bueno, y para nosotros es un honor de que Isma esté hoy aquí con nosotros. Isma, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, qué ilusión. ¿Qué pasa? Qué ¿Cómo estás? ilusión estar aquí. Muy bien, con muchas ganas y acordándome mucho de mi hermano, que todavía lo recuerdo chiquitillo, hablando aquí de los caballos y con la ilusión que venía a Solucar Radio, así que aquí estoy para darle el relevo. Bueno, ya han pasado años, Isma, ¿eh? ¿Tú te acuerdas, Antonio? No. ¿Tú no tienes recuerdo de...? Hace 20 años. 20 años. Yo tengo que decir que, a ver, yo sigo teniendo contacto con gente que ha hecho radio. Hubo una época que iba y venía, pero sí es verdad que yo permanezco de aquellos 40 años del año 84. Sí, claro. Y a día de hoy, Isma, y Alejandro se lo digo también porque está con nosotros, pero yo todavía me sigo encontrando gente que me dice, oye, pues mi padre hizo radio, mi hermano hizo radio, tal hizo radio. Y es verdad que hubo durante 2 décadas, que esto eran programas uno detrás de otro. Hubo gente que hizo todo tipo de radio, ¿no? Como tú bien has dicho, incluso programas infantiles. Pero bueno, el recuerdo de tu hermano, que suponemos, Isma, que te estará viendo, ¿no? Hombre, por supuesto. Ahí tengo a mi familia pendiente. Muy bien. Bueno, Isma, si te parece, comenzamos. Y la primera pregunta que quiero hacerte es que ¿por qué nace este libro? ¿De dónde nace este libro? ¿Y por qué qué es lo que te lleva a escribir un libro en general? Bueno, esto daría patela, pero básicamente este libro nace de algo que viví yo misma en carne propia hace ya bastantes años. Me diagnosticaron colitis ulcerosa el mismo día que me ofrecieron un contrato fijo en el hospital en el que trabajaba. Y trabajaba en el área de atención temprana con los niños pequeñillos. Entonces, pues bueno, desde fuera era como esa estabilidad que se supone que uno busca cuando ya sale de la carrera. Pero por dentro mi cuerpo dijo, hasta aquí, ¿sabes? Esto no es el camino que tú estás queriendo seguir. Y lo curioso es que en teoría yo hacía todo bien. Comía súper bien, hacía ejercicio muchísimo además. Además, normalmente recuerdo que me iba a un parque de al lado de mi casa, me exponía al sol, dormía bien, evitaba tóxico. Bueno, la rutina súper cuidada. Pero claro, había algo que no estaba atendiendo y era lo que estaba sintiendo, para dónde estaba yendo mi vida.
Y como muchas personas que me encuentro, vivía en ese piloto automático. Trabajaba muchas más horas de las que podía sostener, con esa sensación de que das mucho pero no te sientes del todo reconocida. Y al final como que todos alguna vez hemos sentido que algo no estaba encajando, que faltaba coherencia entre lo que hacía y lo que sentía. Entonces, pues sales de la carrera. Yo siempre digo a mis amigos que salí de la carrera de fisioterapia con muchas ganas de comerme el mundo y el mundo me acabó comiendo un poco a mí. Literalmente lo sentí así. Y el panorama que me encontré, pues eso, pues no era tan bonito como me lo habían pintado. Entonces, aunque llevaba todo muy cuidado en la parte física y muy buenos hábitos, por dentro había una insatisfacción que cada día pues me iba quemando. Entonces, como dice mi hermano, yo siempre he sido de ir a la raíz de todo y soy muy intensa. Él siempre me lo dice, a mí me hace mucha gracia. Y en lo profesional, pues también me pasa, que también siempre he querido ir como a la raíz de todo. Entonces, cuando trabajaba como fisio en una clínica de Umbrete, veía pacientes, pues mucho de traumatología, volver una y otra vez con los mismos dolores, los mismos problemas. Trabajaba sobre lo físico con mis herramientas de fisioterapeuta, pero sabía que al final era como que estaba paliando, pero no resolvía lo que había en el fondo. Y luego en el hospital me di cuenta de algo mucho más profundo, que es cómo influyen las dinámicas de una familia en la salud de los niños, de los peques. Entonces, ver cómo todos estos pues iban al final cargando historias que no eran suyas, fue otra pieza clave y ahora a día de hoy, mirando atrás, me di cuenta que todas esas experiencias pues fueron moldeando un poco mi visión en la salud digestiva. Me hicieron ver que no es ni tan sencilla ni tan superficial como se piensa y que no todo se resuelve pues con comer bien, que muchas veces lo que más nos enferma, pues como decías Alejandro, pues era lo que nos callamos, lo que aguantamos, lo que no nos atrevemos a mirar. Y esa fue la semilla del libro, unir la parte clínica con esa parte más humana y darle palabra a todo eso que el cuerpo pues muchas veces grita cuando el pobre ya no puede más. En el libro hablas del eje cerebro-intestino. Para aquellos que no están escuchando, ¿cómo podría explicar esa relación que hay entre la mente y el cerebro y todo lo que son los sentimientos, tanto buenos como malos, con nuestro intestino, Isma? Pues totalmente. Al final el intestino es uno de los órganos que más lo sufre cuando no sabemos un poco bien situar todo esto que nos está pasando en la vida. Esas emociones, no quizás negativas, pero sí desagradables, como la ira, la tristeza y el miedo, pues no se quedan solo en nuestra cabeza, sino que también se sienten en el cuerpo. Y cuando no se expresan, el cuerpo la acaba manifestando. ¿Por qué? Pues explicándolo muy sencillamente, porque el intestino y el cerebro están conectados por muchas vías, pero sobre todo hay una que es el nervio vago, que me gusta explicar como que es una autopista de doble sentido y lo que piensas y lo que sientes afecta a tu digestión y todo lo que pasa abajo en el intestino pues también afecta a cómo tú te sientes. Entonces, es un nervio que forma parte del sistema nervioso autónomo que tiene como dos ramas. Una que activa y nos prepara como para la lucha y otra que repara, nos calma y permite pues, que digiramos bien. Entonces, si estamos todo el día viviendo en tensión, respondiendo WhatsApp mientras comemos, corriendo de una reunión a otra, tragándonos conversaciones que necesitamos tener pero no nos atrevemos, poniendo buena cara cuando estamos también súper cansados. Si estamos en esa vorágine diaria, pues al final como que la función digestiva se apaga y el cuerpo entra como en ese modo de alerta y activamos un eje que es el eje de estrés y sube una famosa sustancia que todos ya cada vez conocemos más, que es el cortisol. Entonces, pues cuando el cortisol está súper alto de forma mantenida en el tiempo, digamos que empiezan a cambiar cosas en el intestino a nivel físico, a nivel palpable. Este es como el punto en el que lo emocional y lo tangible se vuelve súper real y es que se reduce el riego sanguíneo en el intestino, porque como no es prioritario digerir, pues se reduce, se ralentiza el movimiento intestinal y baja la producción pues, de todo lo que son secreciones, el ácido en el estómago, las enzimas y al final tenemos todo el arsenal de síntomas que vemos hoy día mucho. Digestiones pesadas, hinchazón, gases, estreñimiento. Y si ese estado lo mantenemos, no lo cambiamos, pues se acaba alterando nuestra microbiota, que es todo ese ecosistema de microorganismos que tenemos dentro, y se debilita la barrera intestinal. Y entonces, al
debilitarse todas estas ramas importantes, empieza como una inflamación silenciosa, que yo llamo en el libro, que da lugar pues a más síntomas, más intolerancia, más ansiedad, más fatiga. Entonces, por eso insisto que lo emocional, pues que no es abstracto, eso me gustaría que se quedaran con ello, que es físico y que todo lo que no se expresa, pues el cuerpo lo transforma por todas estas vías a nivel físico. Y que lo curioso muchas veces es que las emociones y lo que nos pasa no vienen de ahora, pueden incluso venir de antes. Y es que si tú, por ejemplo, has crecido en un entorno exigente, que has aprendido a que tenías que callarte para no molestar o que cargabas cosas que no eran tuyas, esto desde pequeñito, pues hoy el cuerpo sigue expresando todo eso en forma de síntomas. Entonces, por eso también tiene una parte muy importante todo lo que es las dinámicas familiares, el peso de nuestra infancia, eso le doy mucho peso en el libro por eso, porque todo eso se queda grabado en nuestro cuerpo y el cuerpo pues no lo olvida, sino que simplemente espera a que estemos preparados para escuchar todo eso. Y para aquellas personas que se sienten identificadas con todo lo que estás contando, Inma, que es muy interesante, la verdad, y yo en parte me siento un poco, bueno, que siento que me sucede un poco lo que estás contando. ¿Qué hábitos sencillos recomendarías tú a la ciudadanía, a la gente que nos escucha, para, bueno, pues para intentar cuidar nuestra salud digestiva? Pues a veces pensamos que para mejorar la digestión hacen falta como hacer cosas muy complicadas y siempre digo que no, que lo que de verdad muchas veces transforma la situación es hacer cosas sencillas, pero de forma consistente en el tiempo y que tenga como un sentido. Por ejemplo, eso se lo digo mucho a mi padre. Cenar más temprano y comer más ligero, solamente haciendo eso ya va a hacer que descanses mejor, que la digestión vaya mejor y que ya al día siguiente, pues oye, el aparato digestivo y tu descanso pues ya vayan en pro tuya. Entonces, dejar también como unas 12 horas entre la cena y el desayuno, no que, claro, pues estamos acostumbrados a que cenamos muy tarde y desayunamos súper temprano, entonces no le damos como nunca descanso al cuerpo a que se repare, a que se limpie, son procesos que necesitan espacio en los que el cuerpo no esté digiriendo. Entonces, empezar también el día, si hay, por ejemplo, estreñimiento, esto es súper interesante, con agua caliente o una infusión suave, es una forma de decirle también al cuerpo, oye, tranquilo, que no vamos con prisa. Y aparte de todo eso, pone en marcha como el intestino, activa como esa motilidad intestinal. Entonces, pues para poner en marcha el cuerpo, agua caliente mejor que fría o una infusión. Y también, por ejemplo, que vivimos en un entorno muy sedentario. Entonces, muchas personas incluso hacen ejercicio, pero hacen ejercicio media hora en el día y luego se llevan todo el día sin moverse. Entonces, primero me gusta más inculcar como esa idea de, oye, vamos a intentar cada 2-3 horas, pues levantarnos de donde estemos, dar un paseo, aunque sean de 10, de 15 minutos, dentro de nuestras posibilidades, pero que intentemos mantenernos activos más que sedentarios, pero con media hora de entrenamiento. Y algo que no siempre se tiene muy en cuenta es que terminamos de trabajar y nos ponemos directamente a comer. Entonces, es mucho más interesante, aunque tengas poquito tiempo, que intentes hacer como un periodo de transición. Es decir, media hora, por ejemplo, pues en esa media hora tú terminas de trabajar y, oye, te pones música, un podcast o te das una ducha o lees algo, pero un poco que la mente diga, vale, salimos del trabajo y nos metemos en comer. Simplemente con esas cosas ya vas a hacer un gran cambio en cómo vas a digerir la comida. Por supuesto, el tema del móvil, si estamos, por ejemplo, comiendo, pues oye, intenta en ese rato dedicártelo para ti y dejar el móvil fuera, porque quiera que no, son preocupaciones, son estímulos que no nos hacen falta mientras estamos comiendo porque nos sacan como de ese modo. Sí, y lo has comentado antes, Isma, el uso de plantas, pues como manzanilla o jengibre, ¿realmente son efectivas para nuestra digestión? Pues las plantas, mira, mi abuela Filo, que vivía también en San Lucas, era una experta en esto de las plantas. Se sabía qué servía cada planta, cuándo tomarla, cómo combinarla. Era puro instinto, pero también como pura experiencia. Entonces, al final se trata como de volver a conectar con esa intuición, de darle al cuerpo lo que necesita, porque las plantas son súper efectivas. De hecho, hoy día
Tenemos muchos estudios que lo demuestran, pero como yo digo, mi abuela ya lo sabía hace 50 años, no necesitaba ensayos clínicos, sabía lo que necesitaba el cuerpo en cada momento y demás. Ahora la ciencia pues lo confirma, pero eso, que no es nuevo, que solo estamos recuperando una sabiduría que tenemos todos, pero que con las prisas de la vida moderna que la llamamos a día de hoy, pues que no debimos de perder. Entonces, es verdad que las plantas, tanto si necesitamos más efectos digestivos o necesitamos efectos de relajación, todo eso es verdad que lo abordo bastante en el libro, qué plantas tomar para cada problema y son súper efectivas. No hacen milagros, pero sí acompañan en un cambio general que estés haciendo para mejorar tu salud digestiva. Y en cuanto al café, Isma, ¿qué opinas sobre el café? Que la mayoría de personas creo que abusan. Antonio, yo soy un auténtico cafetero. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas sobre el café? Pues mira, aquí Alejandro tocas un tema que me encanta, porque yo soy muy fan del café, pero del bueno. El problema no es el café en sí. El problema es qué café estamos tomando, cómo lo estamos tomando y para qué. Lo primero, la calidad. No hemos acostumbrado a tomar café sin preguntarnos de dónde viene, qué tipo de grano es, cómo se ha fermentado en origen, cómo se ha tostado, y todo eso influye mucho en cómo le sienta al cuerpo luego ese café. No todos los cafés son iguales. Y lo ideal es que sea de especialidad, pero no solo que ponga que es arábica o de tueste natural, que lo empezamos a ver como en los supermercados. Al final, eso no deja de ser un café comercial, sino que venga de tostadores que cuidan el proceso pues desde el origen, cómo se ha cultivado, cómo se ha fermentado, un tueste ligero, que siempre es mucho más amable para lo que es la mucosa del estómago, y por supuesto nada de torrefacto ni de cápsulas industriales. Entonces el café de especialidad pues es un café que se cuida pues eso desde el origen y lo vas a notar pues en el sabor, en la digestión y en cómo te deja después, porque tampoco te da un picotazo de energía como te da a lo mejor el café comercial porque tiene mucha más cantidad de cafeína y luego te da el bajón, sino que es mucho más estable. Entonces, este café pues ni tiene que saber amargo ni necesita azúcar y además pues también sentir que estás apoyando a una economía más sostenible porque son más justos con los productores que están cultivando ese café y no le están pagando pues 3 perras, que es lo que pasa con el café comercial. Entonces, luego también, ¿cómo lo tomas? Cuando tenemos problemas digestivos, y aunque no lo tengamos, yo, por ejemplo, no recomiendo tomarlo en ayunas, con el estómago vacío, aunque incluso sea un buen café, aunque sea de especialidad, porque irrita un poco la mucosa. Pues irrita la mucosa, puede darte incluso también un poco de acidez o la sensación de incomodidad, de nudo. Y por último, ¿para qué? Si tú estás tomando café porque lo disfrutas, como yo, que me encanta, genial. Pero si tú notas que lo necesitas cada mañana para poder tirar del día porque no tienes energía, oye, igual el problema no es el café. ¿Te pasa, Antonio? ¿Te has sentido identificado con todo lo que...? Me deja descolocado un poco. Me deja descolocado porque espero que me diga que a lo mejor el problema no es el café, si necesitamos cada mañana levantarnos el café, ¿no? Seguimos, sigue, Isma, explicándonos, a lo mejor no es el café. Es que, mira, el otro día ponía, por ejemplo, en Instagram un post que me resonaba mucho, una cosa que yo también digo mucho en consulta, que es como, el café no te da energía, sino que te presta la que no tienes. Y es así realmente. Entonces, tenemos que pensar un poco también, ubicar qué papel estamos dando al café en nuestra vida. Entonces, muchas veces lo utilizamos como para maquillar un problema de fondo que, oye, pues sería interesante revisarlo porque, como estamos viendo, lo que la mente calla, el intestino y el cuerpo entero luego lo acaba gritando. ¿Tú qué tal en el baño, Antonio? Yo hasta ahora muy bien. Bueno, muy bien. No sé si tiene mucho que ver también con la edad, pero bien. Bien. Es verdad, muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Posiblemente, yo es que soy cafetero, de hecho me tomo, no lo sé si son muchos, Isma, 3 cafés al día, ¿está bien? Yo, claro, ejemplo, tú te tomas 3 cafés al día. Sí, yo me tomo, por ejemplo, me levanto, antes de cualquier situación y cuestión, es un café que me tengo que tragar. Posteriormente, cuando ya desayuno con la tostada y demás, el segundo, ¿vale? Y por la tarde, es verdad que ahora
en menos proporción, ahora te apetece menos con la calor y tal, pero rara vez ahí me tomo el tercero. Esos son mis 3 cafés. Claro, pues primero lo que habría que revisar, pues es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Vamos a revisar un poco el café que estamos tomando, vamos a cuestionarlo y no entro en el chocolate porque esto es otro mundazo, ¿eh? Porque el chocolate es otro mundo igual que el café. Hay que plantearse todas estas cosas. Entonces, primero, intentar ver un poco qué café estamos tomando y luego no hay un número de cafés perfecto para todas las personas, que es también una cosa que me gusta decir. Pero si tú notas que tú, por ejemplo, un día no te tomas esos 3 cafés y no te tomas ninguno o te tomas uno y te afecta energéticamente fuerte, oye, pues me gusta hablar del concepto de flexibilidad, que tú seas flexible, que a lo mejor un día pues te tomas 3, vale, pero no dependas de eso para tirar energéticamente todo el día. Entonces, pues yo si fuera tú, pues haría prueba y a lo mejor un día pues tomaría 2 o me los cambiaría de hora y vería cómo también pues tú te sientes sin ese estímulo extra que te da la cafeína. Pero no me gusta como depender de algo externo, en este caso pues el café, sino que nuestra energía esté estable, que nuestra salud esté estable y que podamos meter cosas pero sin depender de ella. ¿Sabes? Un poco ese es como el marco mental. Claro, tú dices ir alternando, ¿no? Ir probando. Es decir, a ver, a mí no... A mí, a muchas personas, porque como tú has dicho, tú misma has dicho, Inma, que eres una fan del café. Sí. El café siempre se ha utilizado, ¿no? A lo largo de la historia como punto de encuentro, con los amigos, con yo incluso, tú sabes, ¿no? Cuando te reúnes con los amigos y te dan las tantas de la noche y tal, y tú dices, sobre todo en invierno, ¿no? Y te dices, bueno, ahora que un café. Hay muchos que dicen, no, entonces que no duermo, entonces es que es imposible tomarte un café de noche. A mí realmente no me afecta. Yo incluso me lo puedo tomar de noche y no me suele afectar. Curiosamente ahora con la edad sí noto que yo no sé si eso es otra historia y Alejandro te lo iba a preguntar, y si tiene que ver contigo, Inma, en tu especialidad y que se puede señalar también en este libro, pero es el tema de la cola, de la Coca-Cola. Ah. No, que es también una parte esencial de muchísima gente, ¿no? Sí. La gente suele abusar mucho. De los refrescos, de la Coca-Cola. Y aparte del refresco en sí, de la cafeína que lleva, ¿no? Bueno, entonces, no lo sé, ahora no lo puede explicar. Sí, ella lo sabrá mejor que nosotros. Pero que sí que yo es una cosa, es verdad, no soy muy... Yo prefiero siempre naranja, limón, cosas de estas y tal, la Coca-Cola. Pero sí es verdad que cada vez que la tomo, me afecta muchísimo. En el estado nervioso, en muchísimas situaciones, ¿no? Y de hecho me la he quitado de en medio de la mochila. Inma. Es que, claro, vamos por parte. Una cosa que has comentado interesante es que, claro, aunque tú no seas, por ejemplo, yo tampoco soy muy sensible a la cafeína porque la metabolizo rápido, ¿vale? Mi hígado, pues esa vía... Ten en cuenta que la cafeína al final es como un pequeño tóxico que nuestro cuerpo tiene como... Por eso es hepatoactivo, por eso nos hace activar vías hepáticas, porque es una sustancia que nuestro cuerpo quiere eliminar cuanto antes. Entonces, en esa eliminación hay personas que lo van a eliminar más rápido y personas que lo van a eliminar más lento. Tú, pues al igual que yo, lo eliminamos rápido y entonces, pues, ese efecto de la cafeína, pues, somos poco sensibles, pero el que lo metaboliza más lento... se toma un café a lo mejor incluso a las 4 de la tarde y no toma nada más en todo el día y es que le da la noche. ¿Qué pasa? Que estas vías con la edad se ralentizan, como todos los procesos del cuerpo se van haciendo más lentas, más ineficientes y este proceso hepático, esa ruta de eliminación, pues se te va haciendo cada vez más lenta. Pero claro, una cosa es que no seas sensible y otra cosa es que a nivel orgánico no lo notes porque al final es un estimulante. Entonces, yo tengo una amiga que es de San Lucas que tiene la costumbre de tomarse un café por la noche. Y claro, no es lo más idóneo, porque al final, aunque tú no te lo notes perceptivamente, pero es una cosa que te está activando. Y tú lo que necesitas ahí es bajar revoluciones. Entonces, muchas veces también es cuestión, tiene un papel social, por supuesto, también tiene su parte de hábito. Entonces, pues como todo hábito, también viene bien la sustitución. Sustituir el café por otra cosa que también te guste, importantísimo, pero que no te sobreactive justo antes de dormir. Y luego el tema de los refrescos. Pues el tema de los refrescos también tienen esa parte social.
Pero claro, el problema de los refrescos no es solo el azúcar o los estimulantes que tiene, es que es todo el conjunto de aditivos y sustancias que tienen, es que es como un pequeño cóctel. Es un pequeño cóctel que al final nos sienta mal a nivel intestino, a nivel microbiota, a nivel de estrés y cómo nos sentimos de irritable, energéticamente. Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando era adolescente, sobre todo, yo tomaba mucho refresco y demás, y con el tiempo yo me lo empecé a quitar porque me pasaba una cosa, fíjate, y es que, ahora lo voy a explicar brevemente, es que yo me tomaba Coca-Cola y me daba mucho coraje, que a mí me daba mucha sed. Digo, jolín, me tomo Coca-Cola para que me quite la sed y es que tengo más sed. Claro, te da un pico al final de glucosa, que esa glucosa no le da tiempo al cuerpo a meterla, entonces pues necesita tirar de agua para eliminarla, porque eso también es como muy diurética, pero claro, te está deshidratando. Entonces, por eso es como cuando comemos mucho arroz, pues nos pasa un poco lo mismo. ¿Por qué nos da sed? Pues por ese pico de glucosa que el cuerpo necesita expulsar. Entonces, me gustaría que veamos la situación como un poco más de global y decir, oye, que es que el problema no es solo la cafeína o el azúcar, que es una porquería. Sabes que los refrescos son una porquería. Entonces, intentar hacer ese cambio. Yo, por ejemplo, empecé pues a beber agua con gas cuando salía, porque sales con amigos y demás, oye, venga, vamos a tomarnos algo, pues me tomaba un agua con gas, me lo tomo actualmente con hielo, con limón, pero los refrescos, ya te digo que no solo a nivel digestivo, sino es que si tú te tomas uno puntualmente, vale, pero están muy aceptados socialmente y de verdad que cuanto menos los tomemos, mucho mejor. Yo antes de que tome la palabra de nuevo Alejandro, Isma, y aunque sea de forma breve, ya que estamos hablando de los refrescos, estamos hablando del café, de las infusiones que son tan importantes en muchas ocasiones y que nos cuesta acostumbrarnos, ¿no? Al tema de las infecciones, a ir sustituyendo eso. De la leche que me cuentas, porque casi todos los especialistas, nosotros tenemos aquí, ya no porque está de vacaciones, a nuestro Jorge Limón, que es el director del Instituto de Macrobiótica aquí en Andalucía, cada semana. Y, a ver, no es la expresión más acertada, pero echa peste de la leche. Sobre todo las leches que ahora de forma industrial y nos estamos tomando. ¿Qué me cuenta? Y que tanto daño posiblemente nos esté haciendo, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad que los lácteos es un tema controvertido, pues porque como que en la mayoría de los alimentos también ha pasado un poco que antes hace a lo mejor 50 o 60 años, no hace tanto, pero hace unos años, y más allí, por ejemplo, en San Lucas, oye, pues era relativamente fácil coger las verduras del vecino que tiene una huerta, el lechero que pasaba por tu casa. Son cosas que se han perdido. Entonces, ahora todo está súper industrializado y son hiperproducciones. Entonces, una vaca tampoco está para estar todo el día echando leche. Entonces, todo eso se le meten hormonas, son vacas que al final están enfermas y todo eso influye en la calidad de la leche que luego te tomas, todo por esas hiperproducciones. Y el problema también está en que nosotros somos personas que biológicamente pues no estamos diseñados, nuestra fisiología no está diseñada para estar mamando leche toda la vida. Nosotros mamamos leche cuando nacemos porque también tiene unas características que fomentan el crecimiento como más rápido de diferentes tejidos y demás. De hecho, de ahí que los lácteos, sobre todo la leche de vaca, esté incluso relacionándose con algunos tipos de tumores, porque fomenta el crecimiento como masivo y descontrolado de determinados tejidos. Entonces, en personas con predisposición, pues puede ser un poco peligrosillo. ¿Qué pasa? Que claro, no es lo mismo tampoco un lácteo, como estábamos hablando, pues industrializado y demás, que ecológico, de pastoreo, no va a tener nutricionalmente el mismo impacto, pero aún así, si es de vaca, no tiene la caseína que tiene, que es el tipo de proteína que tiene, no es la misma que si, por ejemplo, el lácteo es de cabra o de oveja. La caseína que tiene la vaca, lo que sucede es que es muy inflamatoria. Entonces, a nivel intestinal, reacciona mucho con nuestro sistema inmunitario y lo sobreactiva. Sin embargo, la caseína que tiene los lácteos de cabra y de oveja es más similar en estructura a la que tenía la leche materna, que nosotros sí estamos diseñados cuando somos pequeñitos pues a tomarla,
Entonces, pues como que sienta mejor. Ahora bien, fermentados, mucho mejor que en leche. Es mucho más interesante un queso, un yogur o un kéfir de cabra o de oveja que la leche en sí. Entonces, pues son como muchas cositas a tener en cuenta, porque también luego está el tema de la lactosa. En los países nórdicos, que a los pobres míos pues no le da el sol en todo el día, ellos están más adaptados a consumir lácteos que nosotros. Entonces tienen una enzima que naturalmente ellos no dejan de producir, que es la lactasa, y nosotros sí la dejamos de producir, por como decía, que nuestro cuerpo pues ya llega un momento que considera que no tenemos que tomar leche. Entonces la lactasa, esa enzima que hace más digerible la lactosa, la hace más chiquitita y es la que hace pues que no nos dé problema esa lactosa, va disminuyendo con la edad. Entonces, ¿qué pasa? Que con la edad pues tenemos menos y esa lactosa pues fermenta nuestro intestino, nos da gases y nos lleva incluso al baño con diarrea. Entonces, pues está por un lado el problema de la lactosa, por otro lado el problema de la caseína y por otro lado el problema de cómo estamos criando a esos animales. Hay como todo ese escenario que es complejo, como veis. Pues sí. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas. Me están llegando preguntas, pero lo voy a dejar para el final. Vale. Alejandro. Sí, yo quería pasar a Inma, una noticia que vi ayer precisamente y me acordé de ti y quería preguntártela. Era sobre la ortorexia, que es la obsesión a comer saludable que mucha gente tiene. Y no sé, o sea, al fin y al cabo, una experta como tú en digestión, me gustaría saber tu opinión sobre esta enfermedad y sobre todo lo que le rodea. No sé si... Wow, pues sí, de hecho eso es una cosa que en los últimos 4 o 5 años a mí el tipo de paciente que me llega es un paciente que ya se cuida mucho, que ya como incluso llega a unos límites y a unos extremos, ya pues de que, oye, que te invitan a un cumpleaños y tú no vas porque no sabes qué vas a poder comer, presión social de que, oye, cómete este trozo de tarta, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que creo que como todo, pues los dogmas son negativos. Entonces, yo tengo una visión un poco más flexible y no tan de blanco o negro, porque claro, lo que estábamos hablando de los lácteos, eso significa que yo en la vida voy a comer, por ejemplo, un pastel que haga una amiga mía que le haya echado leche de vaca. Oye, no pasa nada, contextualicemos, ¿vale? No pasa nada porque tú un día puntualmente te comas algo que no es lo mejor que te puedes comer, lo que hablábamos antes de los refrescos. Cuenta mucho más lo que hacemos el 80% del tiempo que lo que hacemos en ese 20%. Pero claro, como ahora tú antes ibas al médico, tenías su consulta y ese contexto médico pues quedaba ahí cerrado. Ahora con las redes sociales, el problema que está pasando pues es que son muy buenas también en divulgar información, pero también muchas personas sin la correcta formación están divulgando sobre salud desde un prisma que es peligroso, porque es peligroso en una sociedad en la que hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucha falta de control sobre su vida. Y el tú tener como el control de la alimentación, el controlar cada cosa que comes, te das como una falsa sensación de que estás controlando tu vida. ¿Me explico? Entonces estás llenando como ese vacío de, oye, voy a la deriva, no me gusta mi trabajo, no me gusta nada mi vida, pero controlo la comida y me siento más seguro. Entonces, a partir de estas dinámicas se están creando trastornos de la conducta alimentaria serios. Yo cada vez lo veo más en consulta. Entonces, pues, yo incluso tengo que trabajar con esas personas más el aspecto de flexibilizar, de sociabilizar. Es que no os podéis imaginar, claro, el impacto, la comida. Oye, no podemos tampoco perder de vista ese componente social y hedónico de disfrute que tiene. Porque hay muchas personas que te las ves comiendo bien, pero comen el superalimento que se han enterado que es bueno, pero no les gusta, el batido de smoothie por la mañana, pero que tampoco les gusta. Oye, que tenemos que disfrutar con la comida, que es una fuente de placer natural que tenemos. Entonces, ponerlo todo en perspectiva sería, por supuesto, mi recomendación. Y, por supuesto, pues la ortorexia que cada vez más, por eso que te he explicado, se está viendo. Sí, yo quería hacer conciencia de ello porque sí es verdad que yo, sobre todo la gente de mi edad, yo personalmente, Inma, no tengo redes sociales, o sea, no tengo ni Instagram, ni tengo TikTok, no tengo nada,
porque Hace bien. sí, precisamente por Sí, lo que ella hace bien. comenta, por el estrés que genera, por el estar constantemente comparándote con la gente sin tú quererlo, porque al final tienes la manía de meterte en Instagram y ver la vida de la gente, vida que es mentira, que al final lo que hacen es contar lo que ellos quieren que tú sepas. Y veo eso, sobre todo en la gente de mi edad y en la gente joven, mucha obsesión por qué comer, cuándo comerlo. No es que he visto a un influencer que ha dicho que esta, no sé, me lo invento, esta proteína es muy buena porque no sé qué, no sé cuánto, y es como, se olvidan de ese factor de disfrutar de la vida y de no estar obsesionados con estar saludable, entre comillas. Y también lo que el Sí, cuerpo, también que se conecten más con lo que les pide el cuerpo y que se sí, escuchen más. Es que muchas veces comemos más con la cabeza que con lo que sentimos, con nuestro cuerpo, ¿sabes? Que estamos comiendo, como te decía, cosas que estamos viéndole a tal y cual que son buenas, pero oye, a lo mejor es que nuestro cuerpo tampoco le sienta bien comer mucho de eso, aunque sea sano, ¿sabes? Entonces, pues adaptar consejos que profesionales, por ejemplo, como yo, pues damos de forma general, adaptarlos a ti y a tu contexto. Fundamental. sí, y también lo que tú has dicho, que hay muchísima desinformación en las redes sociales y Mucha. que cualquier persona parece experta, y lo que más me sorprende es que la gente se cree lo primero que ve y lo primero que Totalmente. lee, y al fin y al cabo tienen que tener un poquito de criterio en ese aspecto. También, Inma, Fundamental. sí, si pasamos a la parte final del libro, hay una parte que a mí me ha gustado mucho, que es sobre las evaluaciones compasivas, o sea, que no haya agobio, ¿no? A la hora pues de llevar este plan de digestión, un plan que tú dices de 28 días. Si puedes contarnos sobre este plan y que la gente no se agobie con ello. Sí, pues principalmente este plan de 28 días está pensado al final para acompañarte y no para agobiarte. Como todo lo que te explico en el libro, siempre te lo voy a explicar con una mirada muy amable, muy compasiva, y no para meterte más cosas que tienes que hacer en la mochila, sino para que entiendas por qué te está pasando lo que te está pasando, pero ir haciendo cambios poquito a poco. Pues un poco esa es la filosofía también del método que te enseño de 28 días. Es como una guía paso a paso, con propuestas muy concretas, muy realistas, pero que no es seguir una dieta estricta ni una lista de reglas imposibles, por lo que estábamos hablando, por el efecto que eso tiene en vida y en personas que ya parten de un nivel de exigencia y de estrés bastante grande. Entonces, ¿qué cositas incluye ahí? Pues yo me gusta decir que yo a lo largo del libro toco muchas esferas, no solo la emocional, sino luego también en la parte más física, más biológica, abro muchas puertas, porque también hablo de los tóxicos, del descanso, de la salud de la boca, del ejercicio físico, de los ritmos circadianos y de cómo todo lo que son las luces artificiales y demás nos influye a nivel digestivo. Hablo de muchos temas, pero luego Sí. en este método cojo todo lo que te he hablado y te cojo los consejos y te los ordeno progresivamente en 28 días para que tú una vez que ya has tenido toda la información, no te abrumes y digas, vale, pero ya ahora con todo esto, ¿qué hago? Pues para esto está este plan. Entonces, pues te voy diciendo cosas como muy concretas que puedes aplicar desde el primer día. Que comer, por ejemplo, pues según el síntoma que tenga, cómo combinar ciertos alimentos para que te sienten mejor, también cómo ir dándole ese descanso que hemos estado hablando al aparato digestivo, cómo organizarte mejor en la cocina, cómo utilizar diferentes remedios naturales como el aloe, el kuzu o ciertas infusiones para que realmente te hagan efecto en el problema que tienes. Y además también, pues, oye, hábitos sencillos para ir regulando nuestro ritmo, durmiendo mejor, reducir los tóxicos en casa sin volvernos locos e ir reactivando poco a poco el cuerpo, el intestino, pero eso, sin mucha complicación y sin dogma y alejados de todo eso, ¿vale? Con cabeza y siempre un plan que tú lo tienes que hacer también tuyo, que aunque yo te diga a lo mejor que hacer cada día, tú lo tienes que adaptar a tu contexto y a tu situación. Y por supuesto la parte emocional, es imposible olvidarse de ella. Te voy poniendo ejercicios, diferentes tipos de ejercicios, por ejemplo, de respiración. Tienen meditaciones guiadas por mí, con mi voz. También preguntas pues, que te invitan a mirar cómo estás viviendo, a evaluar diferentes áreas de tu vida, porque muchas veces perdemos como esa perspectiva por ir todo el día corriendo y no nos paramos a ver qué cosas en nuestra vida pues están fallando. Entonces, pues yo te ayudo a hacer como esa parada y
Y por eso pues digo que es un método pues sin agobio, porque no quiero que lo hagas perfecto. Quiero que lo adaptes a lo que tú poco a poco pues, puedas ir soportando, puedas ir haciendo dentro del tiempo que tengas, de la situación familiar, de todo, ¿sabes? Porque tampoco vale que tú hagas 10 o 15 cambios del tirón porque eso no es sostenible. Eso luego, el efecto rebote es brutal. Entonces, es ir integrando poquito a poco cosas que luego se queden tiempo. Y el papel de las evaluaciones compasivas, pues como hablábamos, muchas personas al final llegan a mí y ya vienen pues con una mochila llena de exigencia, de culpa, de muchísima frustración. Entonces, yo creo que lo que necesitan no es más presión y una lista más de cosas que hacer, sino más comprensión y más escucha. Entonces, pues el método es verdad que está con este contexto y con esta línea. Sí, yo creo que también pensándolo está muy relacionado a que la gente últimamente, pues, como hemos dicho, con todas las redes sociales y todo, está muy acostumbrada a querer las cosas ya. O sea, todo tiene un proceso y tiene un trabajo y hay que ir poco a poco y no todo se consigue ya. Y claro, el mismo TikTok, como estaba comentando antes, que al final son vídeos de 10, 15, 20 segundos que ya te cuentan muchísima información en un momento, la gente está acostumbrada a esa dopamina de ya, o sea, información ya, rápida, lo quiero saber todo ya y cuanto menos tiempo tarde y me esfuerce, mejor. Entonces, hay creo que hay muchísima relación con eso. También, Isma, me gustaría que, bueno, todas estas personas que nos están escuchando, que están cansadas ya de ir a médicos y que no saben qué les pasa, por qué su cuerpo no funciona, por qué sienten esos hinchazones o no va bien al baño. Bueno, como un último mensaje para ellos, ¿qué les recomendaría y qué pueden encontrar en el libro? Pues principalmente a estas personas que están ya cansados, desanimados de dar tantas vueltas y no encontrar esas respuestas que buscan, primero les diría que no están solos, que cuando al final el cuerpo empieza a fallar, no significa que esté roto, sino que a veces pues es una forma de decirte, oye, que es que ya no puedo más. Entonces muchas veces tenemos incluso que agradecerle al cuerpo los síntomas que nos manda, porque si no fueran por esos síntomas es que nos chocamos a la pared, ¿sabes? Nos chocamos y no cambiamos las cosas. Entonces también le diría que lo que está sintiendo es real y aunque las pruebas salgan bien, que esto pasa mucho y nadie te da un diagnóstico porque todas esas pruebas complementarias pues no muestran nada, oye, que tal y como hemos estado hablando en la entrevista, hay diferentes caminos y diferentes rutas que sí que las cosas se están desajustando en tu cuerpo y que tú no te estás inventando los síntomas. Que al final, cuando algo no va bien por dentro, pues el cuerpo lo acaba sacando como puede y a lo mejor no ha llegado a ese vaso medio lleno en el que ya aparece en la prueba diagnóstica, pero que sí que lo que tienes es real. Y muchas veces también lo que sucede es que buscamos respuestas milagrosas fuera a nuestro problema. Y yo digo que este libro, aunque va a dar muchas respuestas prácticas que van a ayudar un montón a salir de situaciones, sobre todo lo que va a plantear son muchas preguntas que a la persona que lo lea le va a abrir muchos caminos. Y pienso que ese es el ángulo más interesante y más importante que tiene el libro y que me gustaría que incluso ese ángulo se lo llevara a la persona a su vida, que no intente, que la respuesta las tiene él. Lo que pasa es que necesita pararse y ver cómo están las cosas y plantearse. No da las cosas por hecho, que también nos pasa. Entonces, pues este libro también viene para eso. Y yo ojalá que poco a poco la salud, pues me encantaría que se empezara a mirar de otra manera, con menos prisa, con más escucha y que haya cada vez más profesionales que no solo miren los resultados, sino que también escuchen la historia que hay detrás de cada persona. Eso me parece fundamental para cambiar realmente el estado de cronicidad en el que estamos ahora mismo, de digestivo y de un montón de problemas. Antonio. Sí, no, bueno. Tenía algunos datos, pero que a lo largo de las respuestas que has venido dando, Isma, pues yo creo que a la gente le ha quedado muy seguida la entrevista, incluso por colegas, gente que habitualmente también han escrito libros, o novelas, pero desde otros puntos de vista, que están viendo esta intervención tuya, ¿no? Yo, hombre, Alejandro, una cosita rápida.
Porque, claro, el libro, que ahí lo vemos, Sí. Lo que tu mente calla, lo grita nuestro intestino, ¿vale? Pero es tan importante este órgano, el intestino es tan fundamental y del que muchas veces pasa desapercibido, porque hablamos del hígado, tú has mencionado el hígado en una de tus respuestas, lógicamente, ¿no? Tenemos que hablar del corazón, una serie de órganos que son fundamentales, Sí. pero es verdad que es el gran desconocido y ahí va todo, no sé, porque ha habido una pregunta que me ha hecho una señora que dice que, por ejemplo, el tema mental, el tema psicológico, le afecta mucho a la hora de ir al baño, de la digestión, sin comer, además, ¿no? El tema de los nervios que se apodera, en fin. Inma, breve sobre esto, el tema psicológico, cuando estamos mal en casa, cuando lo pasamos mal, una frustración, los exámenes de selectividad, cuando se te va un ser querido, este tipo de situaciones en el intestino es impresionante, ¿no? Es impresionante porque no podemos olvidar que, por ejemplo, en todo lo que es... Mira, yo siempre digo una cosa que es muy gráfica y muy visual. Hablamos mucho de que el gluten favorece la hiperpermeabilidad intestinal. Pero es que el cortisol en exceso, cuando a lo mejor estamos pasando por un duelo o tenemos unos exámenes importantes o tenemos una situación así, a través de diferentes mecanismos, por ejemplo, activa moléculas que en el intestino abre la célula e hiperpermeabiliza también el intestino. Entonces tiene el mismo efecto que a lo mejor estamos viendo, por ejemplo, en el gluten, activando la zonulina y demás. Entonces, pues todo esto, oye, diarreas, intolerancia, inflamaciones crónicas, pero claro, el origen está viniendo por factores diferentes. Entonces, que lo emocional es más físico que nunca. Es que al final son las dos caras de la misma moneda y eso es lo que nunca podemos perder de vista. Y el problema es que el intestino, hablamos mucho del eje intestino-cerebro, pero es que el intestino tiene eje con casi todos los órganos. El eje intestino-corazón, intestino-hígado, es que está conectado con todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si entendemos también que el 70-80% de nuestro sistema inmune está a nivel digestivo, pues también entendemos por qué tiene tanto que ver con todo lo que nos pasa. Incluso, tú fíjate hasta qué punto una caries o una infección en la boca puede incluso crear un parto prematuro. Estamos hablando, o sea, es que es brutal la conexión. Entonces tenemos que intentar ver estamos acostumbrados a ver como el cuerpo parcheado por órganos, por especialidades, pero tenemos que empezar a verlo como que todo está junto y todo está unido y todo influye. Es increíble. Yo Es me alucino. increíble. Yo he visto una intervención tuya, bueno, una entrevista que te hacen Informativo Telecinco, es el que Estilo de Vida se llama, y lo que es la introducción, bueno, yo creo que, porque dice, Inma, dice, ¿sabías que, por ejemplo yo, Sí. que más o menos tiro por ahí, 70 kilos, ¿vale? Unos 74, 75 de altura. Bueno, la microbiótica de mi intestino podría pesar 200 gramos, ¿no? Es impresionante. Es brutal. Y que el tracto intestinal mide entre 7 y 10 metros de largo, más o menos la superficie de un apartamento, ahora que vamos a la playa, de 30-40 metros cuadrados. Es impresionante. Es el gran misterio el intestino, Isma, y que además recuerda nuestros alimentos de la infancia. Es impresionante este órgano, Sí. ¿no, Isma? Sí, de hecho, incluso no conocéis a nadie. Yo que conozco a varias personas que han asociado, por ejemplo, inconscientemente una mala noticia y te la dan comiendo bacalao. Y no puedes comer bacalao en tu vida. Es verdad. O sea, Sí. es que imagínate, es que cuando es verdad que cuando vemos la salud y el cuerpo y lo que nos pasa de esta forma, no puedes hacer como que no lo sabes, ¿sabes? No puedes volver atrás y volver a parchear y ver las cosas de forma simple, porque es que no podemos engañar a nuestro cuerpo con nada. Qué bueno es eso. Es lo mismo que dice, oye, a mí me pasó esto cuando los aviones, las Torres Gemelas, yo estaba en tal sitio y estaba comiendo, me acuerdo esto. Y no lo vuelvo. Es verdad, ¿no? Lleva razón. Es verdad. Porque se crea ese linking a nivel cerebral y ya pues relacionas alimento con emoción negativa, entonces no lo quieren ni ver. Rechazo total. Bueno,
A ver, yo no sé, tienes que intervenir más y más, ¿eh? Tienes que La verdad que está muy guay, me ha encantado. tienes que venir para octubre, noviembre, ya veremos, ¿no? Quiero recordar Totalmente. Sí, sí. los Yo comentarios de la encantada. gente que... Dime, dime. Los comentarios de la gente que dijiste antes que Sí, querías bueno, leer alguno. a ver, hay gente que a nivel privado me están haciendo, estamos compartiendo además a muchos grupos de amigos y compañeros que escuchan y ven los programas de radio, Sí. pero por ejemplo está aquí Manoli, que dice, buenas tardes, me encantan las cosas naturales, enhorabuena por el programa y por el libro. Un fuerte abrazo para todos, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, sí, sí. También desde algún establecimiento como el Café Bar Los Rizos que te están viendo y te están escuchando. Buenas tardes y buen día a todo el equipo de Soluca Radio. Rosario también por aquí. Dani Lucenigia, que es escritor, que en varias ocasiones ha estado aquí con nosotros, está viéndolo también. Rosario Silva. Desde Madrid hay alguien que también te está viendo. Desde Valencia, Anabel Rodríguez Barrera, Mamen Rodríguez. Hay mucha gente que está siguiendo esta entrevista, más la gente que lo está siguiendo de forma analógica por la radio, ¿no? ¿Dónde podemos comprar el libro? Háblanos del libro, porque hemos hablado de lo que cuenta el libro, pero no sé, ¿dónde lo compramos? Si vendrás por Sanlúcar a presentarlo, te están haciendo entrevistas en todas partes, ¿no, Isma? Sí, la verdad es que sí, la verdad que estoy muy contenta por la acogida que está teniendo el libro, por los medios, también las oportunidades que me están llegando. La verdad que no me imaginaba hasta qué punto esto iba a mover tanto y estoy súper contenta y súper agradecida. Y el libro, pues, lo pueden tener en todas las librerías y también online, ¿vale? Lo pueden comprar online en Amazon o en diferentes plataformas, en formato, pues, tanto papel o en digital, que hay mucha... Tengo ya una amiga que ya la biblioteca de su casa es que tiene ya más libros que ropa, entonces, pues, también se está pasando a lo digital, así que lo pueden tener, pues, tanto en papel como en digital. Y en Sanlúcar, ahí tengo a mi familia que, como yo digo, son mis managers allí, porque vamos, se mueven más que la más. Están intentando ahí a ver si organizamos algo chulo en septiembre cuando baje, o en la biblioteca o lo que sea, para presentar libros, hacer alguna dinámica guay y yo encantada, vamos, de ver a todas las personas allí apoyándome, que la verdad que el apoyo que estoy recibiendo es que es brutal, estoy sobrepasada por eso, porque muchas personas con las que hacía años que no hablaba, gracias al libro, pues oye, me están apoyando, me han escrito, me he vuelto a tener contacto, entonces pues esas cosas para mí, vamos, me llevo, es de lo que más me llevo, si te digo la verdad, y de Sanlúcar muchísimo. Bueno, pues el compromiso de tenerte en septiembre o cuando vengas a proponer, seguramente que nuestra amiga Marta Ochari de la biblioteca, y te traemos por aquí y volvemos a charlar contigo un ratito. El libro creo que va súper bien, ¿no, Isma? El libro está yendo muy bien, está yendo muy, muy bien en venta. Y ya te digo, en todos los formatos, porque se está vendiendo en todos los formatos. También yo tengo una comunidad muy grande que también tengo muchas personas de fuera de España. Entonces, ya te digo, deseando que también, oye, que siga yendo bien para que pueda también editarse en otros países, que también me lo están deseando. Pero vamos, súper contenta, que es que no lleva ni un mes, es que salió el 11 de... No, lleva... Sí, 11 de junio, o sea, no llevan todavía ni un mes. Parece que llevo ya con el libro 6 meses de todas las cosas que he hecho, pero que lleva poquito, pero está yendo, la verdad, bueno, que súper bien. Además, yo he dicho informativo Telecinco, en todos los medios generalistas, eso es un privilegio también, Isma, esa enorme difusión a través y esa forma mediática, súper feliz y contenta está. Oye, te quería preguntar, Isma, si lo regalamos a alguien... Oye, que no se ofenda, porque es un buen regalo para todo el mundo, ¿no? Hombre, por supuesto, vamos, regalazo. Por favor. ¿No? Y encima ahora, ojo, y encima ahora en vacaciones, que luego, como yo digo, julio y agosto se pasa muy bien, y luego viene septiembre con todos los problemas, que volvemos al trabajo y ahí vuelve de nuevo toda la... Porque claro, en vacaciones está todo el mundo bueno. En vacaciones no le dura a nadie nada, pero luego septiembre está a la vuelta a la esquina. Entonces yo creo que es un buen momento para leer y digerir todo lo que tiene el libro preparado. Es muy bueno. No, que yo te lo iba a pedir para yo leérmelo. Pero, hombre, por supuesto. Pero que prefiero que... No. Bueno, aquí el libro que tú nos has dejado, que nos has enviado, que por cierto no lo recuerdo, ¿está firmado? No.
No, creo que... Pues te lo... No, por eso te lo tengo que firmar yo. Cuando vaya para allá, vamos, claro, eso está por hecho, eso, ¿eh? por eso. Aquí tienes que hacer tu dedicatoria a la radio de tu vida y de tu hermano, por favor. De todas maneras, el libro, porque Manolo Hornillo creo que ya lo está leyendo o está a punto de leerlo, ya luego me lo llevo yo, lo lees tú también, Vale. pero Ay, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Sí. Bueno, Isma, no sé, Alejandro, ¿alguna pregunta más? No, nada más. Mira, una cosa muy importante es que también, si quieren seguir un poco mis andaduras, mi trabajo y demás, sí. En Instagram, que es donde casi todo el mundo pues, me tiene localizada, soy Isma Bo Salud Digestiva, y luego en mi web, ahí pues van a encontrar recursos y herramientas pues que no van a ver en redes, y sobre todo una cosa que hablábamos con Alejandro antes de las redes sociales. Yo escribo un correo diario y entonces pues por ahí pues pongo un poco de coherencia y de sentido común a todo lo que las redes sociales pues se está desmadrando un poco. Entonces pues si quieren también apuntarse a la newsletter pues también lo tienen por ahí y estamos conectados. Y ahí además también tienen mi dirección de correo por si necesitaran escribirme, cualquier cosa. Bien, pues luego cuando lo pasemos todo al podcast, Isma, añadimos todos esos enlaces para que la gente te pueda seguir y demás. Así que para nosotros la verdad es que es un privilegio el presentar el libro y sobre todo el charlar contigo, porque además hay gente a nivel privado, claro, que me está diciendo que le está encantando, ¿no? Con la energía que lo cuentas y con la facilidad que lo cuentas, además. Fácil de entender. El libro no tienes que tener ningún conocimiento porque es verdad que uno de mis puntos fuertes pues es que es verdad que lo difícil te lo hago súper sencillo, hay muchas metáforas, o sea, lo vas a entender perfectamente. Yo siempre digo que si soy capaz de explicárselo a mi madre y lo entiende bien, que ya, oye, pues tiene una edad que no es una amiga mía de que está más acostumbrada a este contenido, o sea, que yo lo explico súper sencillo y que no tengas que tener ningún conocimiento de salud ni nada, que al final es de lo que se trata, porque muchas veces encontramos muchos profesionales como divulgando también desde un escalón técnico que al final si queremos llegar a todo el mundo tenemos que bajar y tenemos que hacer más fácil nuestra comunicación, si no el mensaje no llega, que es el objetivo que tenemos todos. Muy bien, pues nada, lo vamos a regalar. Yo tengo que decir que he compartido la entrevista con un grupo de familiares y amigos y ¿sabe lo que me ha puesto uno de ellos? Sorpréndeme. No sé. Dice, no, porque, claro, y dice, pues ya sabes, todo lo que está diciendo, aplícatelo, muchacho. Totalmente. Bueno, ¿no? Bueno, yo creo que nos lo deberíamos aplicar todos. Sí. Todos y seguramente estaríamos un poquito mejor. Sí, viviríamos mejor. Al final, oye, que la primera que se lo aplica soy yo, ¿sabes? Yo intento ser muy coherente con el mensaje y también mi cuerpo, yo tengo colitis ulcerosa y yo siempre he estado muy agradecida que me saliera la colitis porque es como mi marcador de que cuando las cosas no van bien, yo me lo voy a notar en el cuerpo. Entonces, hasta que no llega, para mí es como ese espejo que me pone delante la vida para decirme, oye, te estás pasando de rosca, ¿sabes? Hay que empezar a regular de alguna forma, hay que quitar cosas de en medio y todo no lo podemos llevar para adelante. Entonces, que soy la primera que se aplica ese mensaje. Muy bien. Pues Isma, muchas gracias. Un beso muy fuerte. Muchas gracias a vosotros. Tengo que decir que estás en Cataluña, te has conectado. Sí, en Girona. En Girona. Bueno, pues por nuestra parte un beso muy fuerte. Sí. Gracias, Isma, por estar, por acompañarnos y por echarnos una manita. Y yo a vosotros, vamos, y encantada de volver cuando ya pase el verano y todo, y en septiembre pues nos vemos que ya esté por allí. Venga, pues nada, si quieres decirle algo a la gente de tu pueblo, te voy a poner a pantalla completa y así nos despedimos. Ay, pues mira, decir que tengo unas ganas locas de ir para allá, que ahora que estoy aquí en Cataluña estoy deseando porque es verdad que Sanlúcar, yo no soy sanluqueña, pero sí tengo muchas raíces allí porque toda la familia de mi padre es de allí, de Sanlúcar, y que ojalá que este mensaje pues llegue y principalmente para que todos los sanluqueños cada vez vivamos con más coherencia con nosotros mismos y más felices, que al final viene también a eso, a venir el libro, aunque viene con tema digestivo, pero al final es un libro que te va a remover muchas cosas. Muy bien. Pues Isma, muchísimas gracias, nos vemos, un saludo fuerte y hasta septiembre. Claro que sí, claro que sí.
Un abrazo, chicos. Un abrazo, gracias, Inma. Bueno, Alejandro, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, lo dejamos por aquí. Muy buena entrevista, ¿no? Muy buena. Muy buena. Muy buena. La verdad que, sobre todo, que ha tratado temas que no suelo yo ver en los medios normalmente, ¿sabes? O sea, no es un tema, al revés, lo que veo es lo que hemos estado comentando antes. Gente que no es experta y que no es especialista en la materia, pues divulgando información que al final no es verdad, no es verdad. Y a mí personalmente me ha gustado mucho todo lo que... Sí. Y cómo lo ha contado, con la sencillez que lo ha contado y para que todo el mundo pueda entenderlo. Bueno, ahora hay mucha gente, ¿no?, que se aprovecha de las redes sociales. El otro día lo decía el doctor Javier Caracuel en la entrevista que suele hacer desde el Colegio de Médicos, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Además, tú muy acertadamente lo has comentado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, sí, porque todo el mundo se aprovecha de esa circunstancia, ¿no? Y eso es una estafa como cualquier otra, ¿no? Y creo que es muy interesante encontrar especialistas en diferentes temas, sí, pero sobre todo en este tema, y que, como yo he dicho, hablamos de la mente, pero a mí me ha encantado cómo lo he hablado, me ha encantado cómo está el libro, con mucha naturalidad, nada de arabacas ni de espiritualidad así estrambótica, sino todo como muy natural, el istentino, por donde está pasando todo lo que está pasando. Sí. Y ella, todo eso a través desde que era pequeña con su colitis ulcerosa, ¿no? Y nada, pues nada. Sí, eso refuerza más su mensaje. Al final es una persona que lo ha sufrido y que sabe de lo que habla y, quieras o no, pues hace que transmita más confianza en lo que nos ha contado. Pues nada, Alejandro, que te están viendo en todas partes. Sí. Así que mañana más, ¿no? Mañana más, Antonio. Venga, pues cerramos este capítulo.